Nunca me gustó manejar de noche, pero aquella vez no tenía opción. El trabajo se había extendido más de lo previsto en Matehuala, y la única forma de llegar a casa antes del amanecer era tomar la carretera rumbo a Real de 14, ese tramo solitario y serpenteante que atraviesa el desierto potosino como una herida abierta en la tierra. El reloj del tablero marcaba las 11:47 de la noche cuando encendí el motor. El viento levantaba arena contra el parabrisas, y el cielo estaba tan despejado que las estrellas parecían clavos hundidos en la oscuridad. No había luna. Eso siempre me ponía nervioso, aunque nunca supe explicar por qué. La carretera estaba casi vacía. De vez en cuando algún tráiler pasaba en sentido contrario, iluminando todo por un segundo, como un relámpago artificial. Después, nada. Solo el sonido constante del motor y el silbido del viento entrando por las rendijas del coche. Avancé varios kilómetros sin ver absolutamente a nadie, ni casas, ni ranchos, ni animales. Solo el asfalto y los cerros negros a los costados. Pensé en subir el volumen de la radio, pero algo me lo impidió. Preferí el silencio. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una señal mal colocada o una sombra proyectada por los faros, pero conforme me acerqué, la figura tomó forma. Una persona parada a la orilla de la carretera, con el brazo levantado pidiendo aventón. Reduje la velocidad de inmediato. No era común ver gente caminando por ahí de noche, y menos pidiendo ride. Estaba a punto de pasar de largo cuando algo me llamó la atención. No sentí miedo, ni siquiera desconfianza. Fue como si mi cuerpo reaccionara solo, como si detenerme fuera lo más natural del mundo. Era un hombre joven, tal vez de unos 25 o 30 años. Vestía pantalón oscuro y una chamarra clara. Su rostro se veía pálido bajo la luz de los faros, pero no parecía herido ni alterado. «Buenas noches», me dijo cuando bajé el vidrio. «¿Me podría dar un aventón? Necesito llegar a mi casa». «¿A dónde vas?», pregunté sin apagar el motor. «A Real de 14. Vivo ahí». Pero se me hizo tarde y ya no pasó ningún camión. Dudé unos segundos. Algo en su voz era extraño. No era acento ni tono. Era como si hablara desde muy lejos. «Súbete», dije al final. El hombre abrió la puerta del copiloto y se sentó. No hizo ruido, ni el típico golpe de la puerta al cerrarse. Nada. Solo se acomodó, miró hacia adelante y suspiró, como alguien que por fin descansa. Arranqué de nuevo. «Gracias», dijo. «No sabe cuánto se lo agradezco». «No hay problema», respondí. «No es buena idea andar solo por aquí de noche». Él asintió lentamente. «No», dijo, «no lo es». Avanzamos varios minutos en silencio. Yo lo observaba de reojo. Había algo raro en él. No parpadeaba casi nada. Sus manos descansaban sobre sus piernas, inmóviles, y su respiración no hacía ruido. «¿Vienes de trabajar?», pregunté solo para romper el silencio. «Sí», respondió. «Bueno, algo así. ¿En qué trabajas?» «Antes trabajaba en una mina». Eso me hizo girar la cabeza. «¿Antes?» «Sí, antes». No explicó más. Seguimos avanzando. La carretera se volvió más estrecha, más oscura. De pronto, noté algo que me heló la sangre. El indicador de temperatura del coche había bajado de golpe. El aire dentro del vehículo se volvió frío, como si alguien hubiera abierto un congelador invisible. «¿Tienes frío?», le pregunté nervioso. «Siempre», respondió. «Desde hace años». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Oye, ¿todo bien?», insistí. Él giró lentamente la cabeza para mirarme. Sus ojos eran negros, no oscuros, negros por completo. «¿Nunca has escuchado historias de esta carretera?», preguntó. Tragué saliva. «Algunas, supongo. Dicen que aquí se aparece gente que no pudo llegar a casa». El volante tembló entre mis manos. «¿A qué te refieres?». El hombre sonrió. Fue una sonrisa triste, cansada. «A los que se quedaron en el camino». Sentí un golpe en el pecho, como si el aire me hubiera abandonado. Quise frenar, detener el coche, bajarme, pero mi cuerpo no respondió. Seguía manejando, como hipnotizado.
Yo iba a llegar a mi casa esa noche, continuó. Mi mamá me esperaba. Había hecho café. Lo olí incluso desde la carretera. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque no quería saber la respuesta. Un camión perdió el control en una curva, dijo. No sentí el impacto, solo el frío, mucho frío. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Entonces tú? Él no respondió. En lugar de eso señaló hacia adelante. Ahí es, dijo. Ahí está mi casa. Miré al frente. No había nada. Solo una curva cerrada y un barranco profundo. No hay ninguna casa, susurré. Antes sí, respondió, antes de que cerraran el camino. Un olor metálico llenó el coche, como a sangre vieja. Por favor, le dije. Dime qué eres. El hombre me miró por última vez. Solo alguien que sigue pidiendo aventón. De pronto, el coche se apagó. Las luces se extinguieron. El motor murió. Todo quedó en silencio absoluto. Sentí que algo frío me tocaba el brazo. El egg. Gracias por detenerte, susurró. No todos lo hacen. Las luces volvieron de golpe. El motor arrancó solo. El asiento del copiloto estaba vacío. Frené de golpe, jadeando, mirando a todos lados. No había nadie, ni pasos, ni sombras, ni rastro alguno. Salí del coche temblando. El viento soplaba con fuerza. Entonces lo vi. Una pequeña cruz oxidada al borde de la carretera, cubierta de piedras. Me acerqué. En la placa apenas se leía un nombre y una fecha de hacía más de 10 años. Volví al coche y manejé sin mirar atrás hasta llegar a la ciudad. No volví a pasar por esa carretera de noche. Pero a veces, cuando conduzco y alguien pide aventón en medio de la oscuridad, juro que escucho una voz muy cerca del oído que me dice: «Me llevas a casa». Nunca quise trabajar de noche. No lo digo como una queja casual, sino como una advertencia que mi propio cuerpo me daba desde el primer día. El turno nocturno en el Hospital Juárez de la Ciudad de México no era como los demás. El edificio respiraba distinto cuando caía el sol. Los pasillos parecían alargarse. Las luces se volvían más frías y los sonidos nunca se callaban del todo. Acepté ese turno porque necesitaba el dinero. Había recién terminado la carrera de enfermería y no estaba en posición de elegir. Me asignaron el área de medicina interna, tercer piso, donde se atendían pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, personas con tratamientos largos y delicados, gente que dependía literalmente de que no falláramos. La jefa de piso nos reunió la primera noche. «Aquí no se duerme», dijo con voz seca, «ni 5 minutos. Si alguien se queda dormida y pierde una dosis, no vuelve a pisar este hospital». Todas asentimos. Lo que no nos dijo fue que aunque quisiéramos dormir, no podríamos. La primera semana fue normal. Pesada sí, pero normal. Medicamentos a las 11, a la 1, a las 3. Sueros, signos vitales, registros. El cansancio se acumulaba en los ojos, en la espalda, en la cabeza. Fue la madrugada del 8º día cuando ocurrió algo extraño. Estaba preparando una bandeja de medicamentos cuando escuché pasos rápidos detrás de mí. Pensé que era alguna compañera corriendo tarde. «Oigan», dije sin voltear, «ya voy con los antibióticos». Sentí un golpe seco en el hombro. «No pierdas el medicamento», susurró una voz femenina muy cerca de mi oído. Me giré de inmediato. No había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado por las luces blancas que zumbaban suavemente. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. «¿Hola?», llamé. Nada. Me convencí de que había sido el cansancio. Seguí con mi trabajo, aunque desde ese momento tuve la sensación constante de que alguien me observaba. A las 3:15, mientras revisaba el expediente de un paciente, escuché un grito ahogado al fondo del pasillo. Corrí pensando que alguien estaba en paro. Pero no era un paciente. Era Laura, otra enfermera del turno nocturno. Estaba de pie frente al carro rojo pálida, temblando. «¿Qué pasó?», le pregunté.
Alguien me despertó, dijo, con la voz quebrada. ¿Te quedaste dormida? No. Estaba revisando una dosis. Parpadeé un segundo y sentí que me sacudieron. ¿Quién? Laura negó con la cabeza. Una enfermera, vieja. Traía cofia y uniforme antiguo. Me gritó que no me durmiera, que si perdía el medicamento el paciente se iba a morir. Sentí un nudo en el estómago. Estás cansada, le dije. Todas lo estamos. Laura me miró fijamente. No, respondió. Yo la vi. No fue la última. En las semanas siguientes, todas empezamos a escuchar lo mismo. Pasos apresurados, golpes en los hombros, susurros urgentes. No te duermas. Ya es hora. El medicamento, siempre en los momentos críticos, siempre cuando el cansancio estaba a punto de vencernos. Una madrugada, una residente se quedó dormida 5 minutos. Solo 5. Cuando despertó, gritó. El paciente chilló. No le puse el medicamento. Corrimos a la habitación. El paciente estaba inconsciente. Lo perdimos esa misma noche. Mientras el médico certificaba la defunción, la residente lloraba desconsolada. Ella me despertó. Repetía. Me gritó, me jaló el brazo, pero no le hice caso. ¿Quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La enfermera, susurró. La que no deja dormir. Esa noche, mientras llenaba el reporte, sentí claramente unas manos frías en mis hombros. Te estás cansando, dijo la voz, pero todavía no es hora de dormir. Me giré temblando. Ahí estaba. Era una mujer mayor, delgada, con el rostro demacrado. Vestía un uniforme blanco antiguo, amarillento, con botones metálicos. Su cofia estaba torcida y sus ojos parecían hundidos en el cráneo. ¿Quién eres? Pregunté con un hilo de voz. Soy enfermera, respondió, y mi turno nunca terminó. Intenté retroceder, pero mis piernas no reaccionaban. Aquí perdí pacientes, continuó. Por sueño, por descuido, por cansancio. Su rostro se acercó al mío, y juré que no volvería a pasar. Desapareció frente a mis ojos, como humo. A la mañana siguiente pregunté a una enfermera antigua del hospital. Me miró en silencio unos segundos. ¿La viste? Preguntó. Asentí. Murió hace más de 30 años, dijo. Se quedó dormida en su turno. Perdió una dosis. El paciente murió. Ella nunca se lo perdonó. Renuncié poco después, pero a veces, cuando no puedo dormir, cuando el cansancio me vence, siento unas manos frías sacudiéndome y una voz urgente que me susurra al oído. No te duermas, todavía no. En Catemaco, Veracruz, nadie se burla de la palabra bruja. Aquí no es una leyenda para turistas ni una atracción folclórica. Es una advertencia, una forma de decirte que hay cosas que no deben nombrarse en voz alta, y mucho menos después de que cae la noche. Yo nací y crecí en Catemaco. Conozco la laguna, los cerros, los senderos que se pierden entre la selva. Conozco también las historias que se cuentan en voz baja. Esas que los adultos callan cuando los niños entran a la habitación. La primera vez que escuché hablar de ella, yo tenía 11 años. Fue el año en que comenzaron a desaparecer niños. Al principio fue uno, luego otro, siempre de noche, siempre en casas humildes, en los bordes del pueblo, donde la selva empieza a comerse las calles. Los niños se iban a dormir y simplemente no amanecían. Las puertas no estaban forzadas, las ventanas seguían cerradas, no había huellas, solo un olor extraño en el aire, hierbas quemadas, tierra húmeda, y algo más, algo viejo. Es la bruja, decían las señoras en el mercado. ¿Ya volvió? Mis padres me prohibieron salir después de las 6. Colgaron tijeras abiertas detrás de la puerta, pusieron sal en las ventanas y rezaban antes de dormir. Yo no entendía del todo,
pero el miedo se respiraba en la casa. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido afuera, como un silbido, lento, grave. No era un silbido humano, era algo que imitaba mal el sonido, como si no tuviera pulmones normales. Me acerqué a la ventana, con el corazón golpeándome el pecho. Entonces la vi. Estaba parada al otro lado de la calle, bajo la sombra de un árbol. Era una mujer encorvada, con el cabello largo y desordenado, tan negro que parecía absorber la poca luz que había. Sus brazos eran demasiado largos, y sus manos casi tocaban el suelo. No tenía pies, flotaba a pocos centímetros de la tierra. Sentí que mis piernas se aflojaban. Ella levantó la cabeza lentamente y me miró. No grité, no pude. Su rostro era un desastre de arrugas, cicatrices y piel colgante. Sus ojos brillaban con un reflejo amarillento, como los de un animal nocturno. Sonrió. Y luego desapareció. Al día siguiente, el hijo de la vecina había desaparecido. Los años pasaron, pero la bruja nunca se fue del todo. Cada cierto tiempo, algún niño se perdía cerca del monte. La gente decía que se los llevaba para hacer trabajos, para robarles la vida, para mantenerse joven. Yo crecí con ese miedo enterrado en el pecho. Me fui del pueblo a los 20 años, buscando olvidar. Pero regresé cuando mi hermana tuvo a su primer hijo. El día que llegué, mi madre me miró con preocupación. «No debiste venir ahora», me dijo. «¿Por qué? Han vuelto a pasar cosas». Esa misma noche, mientras cenábamos, escuchamos un llanto lejano, un llanto infantil que venía del monte. Mi cuñado quiso salir, pero mi madre lo detuvo. «No», dijo con voz firme, «no respondas». El llanto se convirtió en un llamado. «¡Mamá!». Sentí un escalofrío recorrerme entero. «Eso no es un niño», susurró mi madre. «Es ella. Dormimos mal. O más bien, no dormimos». A las 3 de la madrugada escuché que alguien caminaba alrededor de la casa. Las gallinas comenzaron a alborotarse. El perro aulló y luego se quedó en silencio. Me levanté con el machete de mi padre en la mano. Entonces la escuché. «Devuélveme lo que es mío». La voz venía del patio. Me asomé por una rendija. Ahí estaba otra vez, más cerca, mucho más cerca. Sostenía algo envuelto en trapos. Un niño. Sentí que la sangre se me congelaba. «No», susurré. «No otra vez». La bruja levantó la cabeza, como si me hubiera escuchado. «Tú me viste cuando eras niño», dijo. «Y volviste». Dejó el bulto en el suelo. El niño se movió. «Ellos siempre regresan», continuó. «Pero los niños son míos». Salí corriendo sin pensarlo. Grité. Desperté a toda la casa. Encendimos luces, tocamos campanas, rezamos. Cuando volvimos al patio, ya no estaba. El niño tampoco. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba reunido. Había desaparecido el bebé de una casa cercana. Nunca lo encontraron. Yo me fui de Catemaco ese mismo día. Pero hay noches en las que sueño con la selva, con ese silbido lento, con esa voz que me llama por mi nombre. Y sé que mientras haya niños, ella nunca se irá. Siempre creí que el verdadero terror no grita, susurra, vive en lo que parece sagrado, correcto, intocable. Por eso lo que ocurrió en Quito, Ecuador, me marcó de una forma que todavía hoy me cuesta explicar sin que la voz se me quiebre. Llegué a la ciudad para estudiar restauración de archivos históricos. Mi trabajo consistía en clasificar documentos antiguos de conventos y monasterios coloniales, libros de actas, diarios, cartas, registros de defunciones, papeles viejos que nadie había leído en décadas. Fue así, como terminé trabajando cerca del antiguo convento de San Diego, un lugar imponente, silencioso, incrustado entre calles empedradas y faroles amarillos. Desde el primer día, sentí algo extraño. No miedo exactamente, sino una presión constante en el pecho.
como si el aire pesara más ahí. Me hospedaba en una casa antigua, justo frente al convento. La dueña, una mujer mayor, me dio una advertencia la primera noche. Si escucha rezos de madrugada, me dijo, no se asome. ¿Rezos? Pregunté con una sonrisa nerviosa. Sí. No son para usted. Pensé que era una superstición más. La primera noche me despertó un murmullo. Abrí los ojos a las 2:20 de la madrugada. El sonido venía de la calle. Era una voz femenina, pausada, monótona, repitiendo oraciones en latín. Me levanté lentamente y miré por la ventana. Ahí estaba, una monja caminando sola por la calle empedrada, con un rosario enorme entre las manos. Su hábito era antiguo, de un blanco amarillento, y su velo le cubría casi todo el rostro. Caminaba descalza, aunque las piedras debían estar heladas. Rezaba mientras avanzaba. No había nadie más, ningún coche, ningún transeúnte. Pensé que tal vez era una religiosa mayor, con insomnio, pero algo no encajaba. El convento estaba cerrado desde hacía años. No vivía nadie ahí. Las noches siguientes la vi de nuevo, siempre a la misma hora, siempre sola, siempre rezando. Nunca levantaba la cabeza. Hasta que una noche lo hizo. Sus ojos estaban abiertos, pero no había nada detrás de ellos. Eran opacos, como vidrio sucio. Su boca se movía, pero el sonido no coincidía con las palabras. Sentí un terror seco, profundo. Al día siguiente pregunté en el archivo histórico. Un sacerdote anciano me escuchó en silencio. «Usted la ha visto», dijo finalmente. No era una pregunta. «¿Quién es?», pregunté. El hombre suspiró. «Una hermana que rompió su voto. Me mostró un documento antiguo, un registro disciplinario. La monja había salido del convento de noche para rezar por la ciudad durante una epidemia. Creía que sólo así Dios escucharía. Desobedeció órdenes directas. Salió una y otra vez. Rezaba hasta sangrar de los pies. La última noche no regresó. La encontraron muerta en la calle, con el rosario incrustado en las manos, los labios aún en movimiento. Nunca dejó de rezar», dijo el sacerdote, «ni siquiera al morir. Esa noche la vi más cerca que nunca. Pasó frente a mi ventana. Se detuvo, levantó la cabeza lentamente y me habló. La ciudad aún no está a salvo. Sentí que todo el cuerpo se me paralizaba. Mientras haya pecado, debo seguir rezando». Siguió caminando, perdiéndose en la neblina. Al amanecer me fui de Quito, pero hay noches, incluso ahora, en las que despierto escuchando rezos lejanos, y sé que ella sigue caminando, descalza, incansable, rezando por una ciudad que nunca podrá salvar.